Bienvenidos una vez más a mi canal, vuestro refugio para todo lo relacionado con las novelas turcas que nos roban el corazón superíndice 3N, esas historias que nos tienen pegados a la pantalla, sufriendo y amando a partes iguales. Estoy súper emocionada de teneros aquí conmigo hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un universo de pasión superíndice 3N, contrastes y por supuesto, drama turco del bueno. ¿De qué copyright vamos a hablar? Pues nada más y nada menos que de esas novelas donde con diéresis copyright él es rico, poderoso, a veces incluso un poco fruo, y ella es humilde, trabajadora, con un corazón superíndice 3N enorme y una fuerza que te hace suspirar. Esas historias clásicas, pero que en versión superíndice 3N turca, tienen un toque especial que las hace absolutamente irresistibles. ¿Listos para enamorarnos juntos? Pero antes de que empecemos a desgranar estas joyas turcas, si eres nuevo por aquí, o incluso si eres de los que siempre es tú, y al pie del cao más menos u con diéresis superíndice 3N pero aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Haz clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo vídeo lleno de chismecitos turcos y análisis que te harú ver estas novelas con otros ojos. No te arrepentirú te lo prometo. No te perderú ni una sola de nuestras aventuras televisivas. Ahora vamos a lo que nos interesa, ¿por qué copyright nos enganchan tanto estas historias de amor entre un rico y una humilde? Bueno, creo que la respuesta es bastante compleja, pero voy a intentar resumirla lo mejor posible. En primer lugar, tenemos ese choque de mundos. Berceu superíndice 3 modos personas de entornos tan diferentes se encuentran, se atraen y luchan por superar las barreras que la sociedad les impone es simplemente fascinante. Es como un cuento de hadas moderno, pero con ese drama y menos canciones de Disney. Luego el tema de la superación superíndice 3N. La chica humilde en estas novelas suele ser una persona con unos valores muy fuertes, dispuesta a luchar por sus sueños más menos o si por su familia. No se deja intimidar por el dinero ni por el poder, y a menudo, es ella la que termina en seu más menos u con diéresis dándole al protagonista rico lo que realmente importa en la vida, la bondad, la empatia, el amor verdadero. Esa evolución superíndice 3N del personaje masculino es una de las cosas gratificantes de ver en estas novelas. Y hablando del protagonista masculino, hay los galanes turcos. Ya sabemos que son expertos en hacernos suspirar con sus miradas intensas, sus gestos protectores y por supuesto, su atractivo innegable. Pero lo que realmente nos conquista es ver superíndice 3 se enamoran perdidamente de la chica humilde, a pesar de todos los obstáculos que se les presenten. Ver superíndice 3 ese hombre acostumbrado a tenerlo todo fácil, se rinde ante el amor y dispuesto a luchar por ella contra viento y marea, eso es pura magia televisiva. Pero no todo es color de rosa, claro que no. En estas novelas el drama es garantizado. Tenemos a las familias ricas que no aprueban la relación superíndice 3N, a las exnovias despechadas que intentan sabotearlo todo, a los secretos del pasado que amenazan con salir a la luz. En fin, un cúmulo de situaciones que nos mantienen al borde del asiento. Mordiu copyright donos la más menos así pregunto, donos copyright va a pasar a continuación superíndice 3N. Y precisamente esa incertidumbre es lo que nos hace volver por ese. Ahora, no puedo hablar de este tema sin mencionar algunas de mis novelas turcas favoritas que entran en esta categoría. Por supuesto hay muchísimas, pero voy a destacar algunas que creo que son imprescindibles. Primero tenemos la clásica historia de amor prohibido, que aunque no encaja a la perfección superíndice 3N en la descripción superíndice 3N de con diéresis copyright, él es rico y ella humilde, explora las dinámicas de poder y las diferencias de clase de una manera muy interesante con personajes complejos y un final impactante. Otra que me encanta es Medcezir, una adaptación superíndice 3N turca de DOC, donde vemos a un chico de origen humilde que entra en el mundo de la con diéresis copyright light de Estambul. Si bien la trama original es estadounidense, la adaptación superíndice 3N turca le da un toque especial, con personajes profundos y una banda sonora que te llega al alma. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar Cara para Ike, una novela llena de acción superíndice 3N, intriga y romance, donde un detective rico se enamora de una diseu más menos adora de joyas de origen humilde. La química entre los protagonistas es simplemente increíble, y la trama te mantiene enganchado desde el primer capítulo. Podrá seguir hablando de novelas turcas de este estilo durante horas, pero creo que ya me estoy extendiendo demasiado.
Lo importante es que en Tendul is por Q Copyright nos gustan tanto estas historias, nos ofrecen una escapada de la realidad, nos hacen show más menos ar con un amor que supera todas las barreras y nos recuerdan que al final, lo que realmente importa es el Corazu Superíndice 3N. Y hablando del Corazu Superíndice 3N, quiero saber ¿les son vuestras novelas turcas favoritas de este estilo? ¿os ha robado el Corazu Superíndice 3N por completo? ¿os ha hecho llorar a ese no poder? ¿Y Q Copyright es lo que ese os gusta de estas historias? Dejadme vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y descubrir nuevas novelas gracias a vosotros. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos explorado por Q Copyright las novelas turcas donde U con diéresis copyright, él es rico y ella humilde nos resultan tan adictivas. Hemos visto que es la mezcla de choque de mundos, Superaciu Superíndice 3N personal, galanes encantadores y por supuesto, mucho drama lo que nos engancha a estas historias. También Copyright N hemos mencionado algunas de mis novelas favoritas de este estilo, pero estoy segura de que vosotros tenu Copyright is muchas ese para recomendarme. Quiero daros las gracias a todos por haber estado conmigo hoy. Espero que os haya gustado este vídeo y que os haya servido para descubrir alguna nueva novela turca que os robe el Corazu Superíndice 3N. Ahora, antes de despedirme, os quiero pedir un pequeño más menos o favor. Si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle un me gusta para que YouTube sepa que os interesa este tipo de contenido y me recomiende a personas como vosotros. Y si conozco Copyright y a alguien que también Copyright sea fan de las novelas turcas, compartid este vídeo con esa persona. A su podru Copyright ampliar esta comunidad de adictos a las telenovelas turcas que tanto amo. Y por último, pero no menos importante, si aún no os habu Copyright y suscrito a mi canal, no esperu Copyright is ese. Haced clic en el botoncito rojo de suscribirse y activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Tengo muchas ideas para el futuro con análisis de novelas, entrevistas a actores turcos, y mucho ese no os lo querru Copyright is perder. Un beso enorme y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Chao, chao.